En este video, revelaremos el poder de la sal como arma en la guerra espiritual. Hablaremos con claridad y sencillez para que todos puedan comprender su uso puro y correcto. Presten atención. ¿Sabías que hay 3 cosas que puedes hacer con la sal? Romper toda maldición y traer bendiciones abundantes sobre ti. ¿Por qué crees que Jesús les dijo a sus discípulos que tú eres la sal de la tierra? Quédate hasta el final de este video, porque allí te mostraré la respuesta. Y te aseguro que te sorprenderán las revelaciones de la sal como arma espiritual. Primero, debemos reconocer una verdad absoluta. Todo fue creado por Dios a través de Él. Y para Él, nada existe fuera de su voluntad. Esto implica que Dios creó la sal con un propósito. No hay absolutamente nada en este mundo que no haya sido creado por la poderosa mano de Dios. Por Él, todo fue creado. Esta verdad resuena en cada grano de sal, cada gota de agua, cada chispa de fuego. Dios concibió la sal incluso antes de la vida misma. En Génesis, leemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La sal, al ser un mineral, fue creada desde el principio. La Iglesia a menudo evita hablar de que Dios otorga autoridad no solo a los humanos, sino también a las plantas, los animales y los elementos. Cada cosa tiene un propósito divino. Consideremos el fuego y el agua. El fuego tiene la autoridad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene la autoridad de dar vida. De igual manera, a la sal se le dio la autoridad de sazonar y preservar. El fuego devora. El fuego devora, el agua da vida. La sal preserva y purifica. Cada uno es un instrumento en las manos del Todopoderoso. Reflexionemos profundamente. Todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal conserva los alimentos, ¿no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? Quiero hacer una breve pausa para animarlos a compartir su experiencia con la sal en los comentarios. Muchos de ustedes se sienten inspirados y fortalecidos al escuchar el testimonio de otros cristianos. Muchas personas han encontrado alivio y sanación al usarlo. Por ejemplo, una hermana experimentó un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal. ¿Te sentiste mejor después de usar sal en la oración? Cuéntanos tu historia y cómo Dios actuó en tu vida a través de este poderoso mineral. Continuemos con el video. En la antigüedad, la gente creía que la sal tenía un poder increíble. Conservaba la carne, sazonaba los alimentos y, sorprendentemente, se usaba como moneda. En la antigua Roma, a los funcionarios públicos se les pagaba con sal. De ahí la palabra dioxalarioario. Jesús hablaba en parábolas para enseñar, pero no todo es simbólico. El aceite, el pan y el vino desempeñan un papel sagrado en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite? Sin problemas, pero con dudas. El poder de la sal. Algunos creen que la sal es algo malo que se usa en rituales oscuros. Es una mentira del enemigo. Recuerda Juan 10. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. El enemigo quiere robar. La verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios usa lo que creó para cumplir su voluntad. Consideremos el ejemplo de la unción con aceite. El aceite se menciona 20 veces en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, se usaba para derramarlo sobre la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes, así como sobre el tabernáculo y sus utensilios para marcarlos como santos y consagrados a Jehová. Se pueden encontrar ejemplos de esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, a los judíos se les prohibía estrictamente reproducir el uso del aceite de unción para uso personal. Como leemos en Éxodo 30, la receta del aceite de la unción contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay indicios de que el aceite o los ingredientes tuvieran algún poder sobrenatural. No era el aceite lo que tenía poder sobrenatural, sino la obediencia a Dios en el ritual lo que demostraba la santidad. Si Dios te manda ungir con aceite, hazlo. Reflexionemos profundamente. Dios nos llama a usar sus creaciones con un propósito. Si nos dice que unjamos con aceite, lo hacemos. ¿Por qué no hacer lo mismo con la sal? Ignoramos un arma poderosa que Dios nos ha dado. La sal, como el aceite, tiene un lugar sagrado cuando la usamos según la voluntad de Dios. Mateo 5 dice, Eva, ustedes son la sal de la tierra. No permitamos que el enemigo nos robe esta verdad. Solo 4 pasajes del Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7,
María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con el óleo de alegría, declarando que tu trono, oh Dios, es eterno. Estos actos nos muestran que Dios usa lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Consideremos otro ejemplo, el bastón de Moisés. Dios le dio poder al bastón que Moisés llevaba en sus manos para manifestar su poder. Y Jehová le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Vea, ¿qué es eso que...? Jehová entonces le dijo: Ewa, tíralo al suelo. Moisés la arrojó al suelo y se convirtió en serpiente, y Moisés huyó de ella. Así creerán que Jehová se les ha aparecido. Los profetas usaban agua, sal, aceite, mantos y bastones en su ministerio. No adoraban estos objetos, sino que los utilizaban como herramientas en actos proféticos. Comprendían que el uso cotidiano de estos elementos podía convertirlos en meros rituales religiosos. Todo lo que hemos analizado se basa en la Biblia. Nada ha sido alterado. Es simplemente la palabra de Dios. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos países se dice que es salado referirse a alguien con mala suerte, asociándolo con la brujería, porque se sabe que las brujas usan sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. La gente malvada y perversa existe. No existe la magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no esté guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo, como usurpador, imita y corrompe lo creado por Dios. Intenta usar las armas de Dios para su propio beneficio. Satanás le ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad robada al hombre. Mateo 4 relata cómo el tentador ofreció a Jesús los reinos del mundo. Aunque Dios los había vuelto a dar al hombre, lo llevó a una montaña muy alta. Le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te inclinas y me adoras, Pero el hombre, por su desobediencia, fue despojado de esa autoridad, permitiendo que Satanás usurpara los reinos del mundo. Reflexionemos profundamente. ¿Somos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado? ¿Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Recordemos siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. Como dice Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal después de la creación del mineral. La historia de Sodoma y Gomorra, narrada en Génesis 19, es bien conocida. Lot, buscando placeres mundanos sin la guía de Dios, eligió vivir en estas ciudades depravadas. La depravación sexual y el pecado alcanzaron el cielo. Dios castigó a la esposa de Lot por su desobediencia, convirtiéndola en una estatua de sal. Aquí se usaba la sal para castigar el pecado de desobediencia. No fue Satanás, sino Dios, quien usó este mineral para ejercer su justicia. En Levítico 2 se declara: sazonad con sal todas vuestras ofrendas de grano. No dejes de lado la sal del pacto de tu Dios en tus ofrendas de grano. Agrega sal a todas tus ofrendas. Aquí Dios ordena al hombre espolvorear sal sobre cada ofrenda. Cada ofrenda implica que no hay excepciones, y no omitir enfatiza la perpetuidad de esta práctica. Y para los israelitas, salar las ofrendas era obligatorio para purificar las impurezas. Este pasaje revela otra cualidad de la purificación con sal. En Crónicas se afirma: ¿no saben que el Señor, Dios de Israel, ha dado el reino sobre Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto de sal para siempre? Dios establece pactos con el hombre utilizando herramientas sencillas y naturales como la sal. Este versículo muestra otra cualidad de la sal: el pacto perpetuo. Hemos visto tres atributos principales de la sal en el ámbito espiritual: purificar, pactar y maldecir. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino del uso de este mineral. Reflexionemos un poco. ¿Por qué la bruja usa sal para la brujería?
usan precisamente este elemento porque conocen el atributo espiritual que representa la sal, conscientes de que es un mineral creado por el Dios Todopoderoso que trasciende tanto el mundo material como el espiritual, y que ha recibido estas tres autoridades específicas. Podría causar un daño significativo si se usa en su vía contra. El enemigo ha intentado hacer creer a los cristianos y al mundo entero que la sal es un instrumento del mal, usado solo por hechiceros. Pero hoy comprenderán que la sal no es solo una herramienta oxidada, usada solo en el Antiguo Testamento y hoy olvidada. Sabrán que el pacto de sal es eterno. Y si los cristianos han dejado de usarlo, es porque fueron astutamente engañados. Hoy es el día. Dices, basta de engaños, hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios. Sal y la maldición. Al principio del estudio, vimos que la esposa de Lot fue convertida en una columna de sal. Esto está estrechamente relacionado con Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29, se menciona a las generaciones venideras, a tus hijos que se levantarán después de ti, y al extranjero que viene de una tierra lejana, cuando ve las plagas de esa tierra y las enfermedades con las que el Señor la ha afligido. El azufre y la sal queman toda su tierra, no se sembrará, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, tal como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el Señor destruyó en su ira y furia. El azufre y la sal simbolizan la maldición sobre la tierra, impidiendo el crecimiento de cualquier hierba. La sal, junto con el azufre, destruye. Ahora entendemos por qué los hechiceros usan la sal. Lo que originalmente era para justicia, hoy se usa contra los hijos de Dios. No porque la sal sea mala, sino porque hemos abandonado las obras proféticas y los instrumentos que nos fueron dados. La sal es nuestra herencia. Si eres un verdadero hijo de Dios, no debes temer al hechicero que usa sal contra tu hogar, trabajo o negocio. Tienes la autoridad para deshacer cualquier brujería y revocar maldiciones. Sofonías 2 dice, por tanto, vivo yo, dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón, como Gomorra, un campo de ortigas, un pozo de sal, y una desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los poseerá. La sal se relaciona con Sodoma y Gomorra, Moab y Amón. Moab y Amón son hijos del incesto entre Lot y sus hijas, nacidas tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto depravado produjo dos pueblos malvados que continuamente libraron guerras contra Israel. La perversión sexual trae maldiciones a generaciones. Muchos no comprenden por qué sus familias enfrentan problemas, matrimonios fallidos o abusos. La raíz podría estar en los actos inmorales de sus antepasados. A menudo no entendemos por qué existen ciertos problemas en nuestras familias, por qué nuestros hijos no logran un matrimonio exitoso, por qué hay violadores y víctimas en el entorno familiar. Incluso siendo cristianos, esta es sin duda una situación lamentable. La causa podría ser la degeneración heredada a través de los actos inmorales de nuestros antepasados. Para liberar a tus hijos de estas maldiciones, el versículo anterior de Sofonías ofrece una respuesta. Toma la sal consagrada a Dios y repite esta oración. Padre mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, mis abuelos y mis padres. Perdona la depravación sexual de mi familia. Hoy tomo la sal consagrada a tu altar y seco el mal que hasta hoy agobiaba a mi familia. Esparcí la sal sobre mi vientre. La desolación abandonó el lugar donde habitó el pecado de Sodoma y Gomorra. De hoy en adelante, dejaré toda maldad para que tu verdad, tu piedad y tu misericordia reinen sobre mí y mis generaciones. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. La sal es el único elemento en la Biblia que se usa tanto para bendecir como para maldecir. Es un arma de Dios heredada por sus hijos. Pero el enemigo la usa contra nosotros. No teman. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser arrojada y pisoteada por los hombres. En la Biblia, la sal aparece tanto en contextos de maldición como de bendición. El Salmo 107 dice que convirtió los ríos en desierto, los manantiales en sedientos
y la tierra fértil en salina. Esto se debe a la maldad de quienes la habitaban. La sal marca la tierra estéril como castigo por la maldad. Los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, lo cual es bueno, ya que debemos tener amor genuino. Sin embargo, un hijo de Dios debe saber cuándo usar la sal para la guerra y cuándo para la paz. La sal es un arma tanto de guerra como de paz. Aquí nos centramos en la sal como arma de guerra. Un ejército se crea para proteger un país y se utilizará en el momento oportuno, cuando un invasor intente tomar el territorio por la fuerza. Mientras los invasores no intenten tomar el país, el ejército permanece pasivo, pero siempre preparado para la guerra. Desafortunadamente, en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando territorio cristiano, y se debe usar sal para maldecir al ejército enemigo. Toma la sal consagrada a Dios y espárcela en tu hogar, tu barrio, tu ciudad, tu barrio, tu ciudad. Ahora te invito a hacer esta oración con autoridad, Padre mío, Dios de Israel. Hoy tomo la sal del pacto y la esparzo por toda mi ciudad, mi hogar, mi barrio, mi iglesia, y seco todas las obras del enemigo, toda brujería, toda idolatría. Deshago todos los pactos que el hechicero y la bruja han hecho sobre esta ciudad y le doy un ultimátum al hechicero. Si no se arrepiente de toda su maldad, él mismo caerá bajo la poderosa mano del Dios viviente. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús, y ato todo espíritu de venganza que quiera venir contra mí y los míos, y desde hoy y para siempre, la maldad nunca más se levantará en esta ciudad. En el nombre de Jesús, que así sea. La sal es poderosa. Eliseo fue a la fuente de las aguas, echó sal y dijo: Eva, así dice el Señor, he purificado estas aguas. Ya no habrá muerte ni esterilidad. Oh, este es el versículo más recordado sobre la sal. Eliseo, un hombre con una doble porción de espíritu, usó la sal que Dios le había dado y sanó las aguas en el nombre del Señor. Ezequiel 4 dice: Eva, cuando termines de hacer la expiación, ofrecerás un becerro sin defecto y un carnero sin defecto. Oh. Los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. Los animales ofrecidos a Dios debían purificarse con sal antes de ser quemados. Esto demuestra la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Piensa en el dinero. Pasa por muchas manos antes de llegar al altar de Dios como ofrenda o diezmo. ¿Sabes dónde ha estado este dinero? Quizás a través de ladrones, asesinos, contrabandistas, burdeles, casas de brujería, etc. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación, capaz de purificar el dinero que llevas al altar. Regla de oro. Si quieres consagrar sal para Dios, tómala con reverencia y respeto. Si compras sal para consagrar, compra un paquete completo y dedícate 100% al servicio de Dios. No uses esta sal para nada más. Úsala única y exclusivamente para honrar a Dios. No puedes usar un poco para Dios y otro para cocinar. Entiende que compraste la sal únicamente para usarla en el altar. Así como dedicas la sal comprada exclusivamente a Dios, también debe serlo el recipiente que uses. No busques una botella vieja en casa. Compre un recipiente nuevo y dedíquelo especialmente a honrar a Dios. Esta misma regla debe aplicarse al aceite. Muchas iglesias, al recibir los diezmos y las ofrendas, los espolvorean con sal y oran a Dios para que sean purificados de toda impureza, como se explica en Levítico 2. Y aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay personas que entienden que la obra de sus manos debe ser pura. Por lo tanto, antes de dar el diezmo, lo purifican en casa con la sal consagrada para esta tarea. El pacto, como se declara en Números 18, dice: Eiga todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecen al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas, contigo por estatuto perpetuo. Ya es un pacto de sal perpetuo ante el Señor para ti y para tu descendencia contigo. Estamos leyendo la misma Biblia aquí. Dice: a un pacto perpetuo de sal lleva. El pacto de sal sigue vigente hoy y continuará para quienes honran a Dios. Y quizás digan: pero eso fue para los israelitas. Pues bien, les digo que son una rama injertada bajo el amor del mismo Padre que da a quienes lo buscan en las Sagradas Escrituras. La sal, por sus cualidades como conservante, simboliza la durabilidad y la lealtad. Es eterna y se usa como señal del pacto. La esencia de un pacto es su perpetuidad, y por lo tanto, la sal es un símbolo apropiado para ello. En Oriente, como la sal prevenía la descomposición, se convirtió en símbolo de la estabilidad y la permanencia de la amistad.
Según las antiguas costumbres, un vínculo de amistad se forjaba al comer sal. Tomar sal y añadirla a una comida compartida entre dos personas es garantía de amistad duradera, una promesa de fidelidad perpetua, que asegura la solidaridad constante entre las partes. Dos personas que compartían una comida sazonada con sal se comprometieron a no traicionarse ni hacerse daño. Se decía que cuando alguien comía la sal de un hombre, se convertían en amigos para toda la vida. El Eterno quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de su relación con Él. Cuando se hacían pactos, las partes solían comer juntas, incluyendo sal, lo que denotaba lealtad y fidelidad perpetuas al pacto celebrado. Por lo tanto, se entendía que un pacto de sal debía cumplirse sin falta. Números 18 menciona que el incumplimiento o la traición del pacto de sal a menudo se castigaba con la muerte. En cierta ocasión, un historiador estadounidense investigaba en una ciudad de Oriente Medio y, sin darse cuenta, se le vino encima la noche. Sabiendo lo peligrosos que eran esos caminos de noche, decidió acercarse a una de las tiendas de campaña del camino. Es probable que la tienda que encontró perteneciera a personas que robaban a los viajeros que se extraviaban. Pero no le importó. La noche era fría y el peligro acechaba. El estadounidense que se acercaba a la tienda habló con el dueño, diciéndole que la ciudad a la que se dirigía aún estaba lejos y que era muy peligroso seguir por el camino de noche, ya que podría perderse o algo peor. El hombre de la tienda le dijo: «Ewa, ¿no sabes que soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te mataré ni te robaré lo que llevas?» «Sí, sé que eres un ladrón», dijo el viajero, «pero haré contigo un pacto de sallé. Entonces el ladrón respondió: «Ea, ven, pasa, bendito del Señor, y siéntate». El ladrón puso pan en la mesa, lo sazonó con sal, y ambos comieron. A la mañana siguiente, el estadounidense se levantó, y el ladrón vigilaba la tienda, cuidando las pertenencias de sus invitados. El ladrón contó las pertenencias del viajero y las devolvió amablemente. El estadounidense subió a su vehículo y continuó su viaje, escoltado por el ladrón, quien lo acompañó y protegió hasta su destino. El ladrón sabía que hacer un pacto de sal con un hombre era un servicio a Dios, y lo honraría hasta el día de su muerte. El pacto de sal en Oriente sigue vigente hoy en día, y es un acuerdo mutuo válido hasta el fin de los tiempos. Incluso después de la muerte de uno de los pactistas, un comerciante fue al campo a comprar 100 ovejas, pero al llegar, se dio cuenta de que el pastor tenía 300 ovejas y quería venderlas todas. El comerciante se da cuenta de que no tiene suficiente dinero para comprarlas todas. Entonces el pastor le dice: «Ega, hagamos un pacto de sal con la promesa de que te daré las 300 ovejas y que en 60 días me pagarás las 200 restantes y...». Ambos aceptan y comen una comida sazonada con sal. El mercader se lleva las 300 ovejas. 30 días después, el mercader muere, pero su hijo conocía el pacto que su padre tenía con el pastor. A los 60 días, el hijo del comerciante honra el pacto que su padre hizo con el pastor y paga el resto de la deuda. Quiero que lo entiendan claramente. El pacto de la sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre, una relación equilibrada. No puedes decirle al Señor que haces un pacto con Él y luego vivir como quieras. Dios honra a quienes lo honran. Su promesa es que será tu hijo y tu padre. Sin embargo, es necesario recordar los mandamientos de su Dios. Éxodo 20 habla del Valle de la Sal, donde la victoria pertenece a quienes luchan por su bendición. Segundo Samuel, David se hizo famoso al regresar de derrotar a 18,000 arameos en el Valle de la Sal. Él mismo mató a 10,000 edomitas en el mismo valle, y así continuó la batalla, llamándola por el nombre que conserva hasta el día de hoy. Amasia, esforzándose, reunió a su pueblo y se dirigió al Valle de la Sal, donde mató a 10,000 hombres de Seir. El Valle de la Sal es donde los israelitas derrotaron a sus enemigos en 2 ocasiones. La primera fue la victoria de David sobre los 18,000 arameos. Los eruditos no pueden precisar el lugar exacto descrito,
Pero Samuel nos dice que allí David fue exaltado por su pueblo por lograr una victoria extraordinaria en las guerras. Qué difícil batalla le esperaba a David con tantos enemigos en su contra y un ejército que superaba en número al de los israelitas. Pero quizás Dios estaba con él. Bueno, de hecho, David logró la victoria en el Valle de la Sal, derrotando a los 18,000 soldados. Pero quiero explicar algo sobre este breve relato. Si no luchas tus batallas, no ganarás. Muchos crecimos con la frase "Llega, Dios pelea nuestras batallas", y pero es una verdad a medias. Dios ganó la guerra. Todo está hecho, pero debes luchar tus propias batallas. Lucha por tus bendiciones. Es un mal hábito que los cristianos modernos han adquirido, el de solo orar y clamar. Permítanme decirles que Jesús es la palabra hecha carne, y que sus palabras fueron acompañadas por acciones. ¿Se dedicó solo a orar? ¿Te dedicó solo a orar? Claro que no. El maestro, al igual que David, sabía que las batallas se afrontan poniendo en práctica la fe profesada. Sí, es un hecho que debemos orar, ayunar y alabar, pero también hay un momento para poner en práctica lo que creemos de corazón. Para los israelitas, la sal era muy importante. Con ella se sellaba el pacto de Dios con el hombre. Con ella se purificaban las ofrendas. Con la sal se podía bendecir o maldecir. Pero ese día, David tuvo que demostrarle al pueblo que Dios estaba con él, que la sal del pacto estaba sobre su cabeza y que la victoria vendría de la mano de Jehová. Ahora bien, ustedes que desean las bendiciones de Dios, ¿qué hacen para alcanzarlas? ¿Esperan sentados o simplemente oran en casa, esperando que Dios aparezca? ¿Se congregan solo en la iglesia y se conforman con eso? Los cristianos solemos esperar la respuesta de Dios, y eso es todo. No queremos hacer sacrificios, no queremos hacer nada más allá de lo estrictamente necesario para ser considerados buenos creyentes. Somos conformistas, pero no agradecidos. Queremos alcanzar las mayores bendiciones con el mínimo esfuerzo. ¿Qué debe hacer un cristiano para alcanzarlas? La respuesta es sencilla: luchar por ellas. La historia de David es un ejemplo de que la sal puede bendecir o maldecir. Si vas a la batalla dispuesto a ganar, la sal será para bendición. Si vas a la batalla con la idea de hacer lo que puedas, la sal será tu perdición. Así obra la bruja. Si una bruja maldice tu casa con sal y no estás consagrado a Dios, esa maldición caerá sobre ti. Pero si entiendes que la sal es un arma hecha para ti y honras a Dios siendo fiel, entonces ninguna plaga ni maldición tocará tu casa. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse, ser justo, piadoso y recto ante Dios, vivir espiritualmente. Si uno no vive en el ámbito espiritual, algo le falta en la vida. La sal es el principio de esta lucha. En muchas ocasiones, Jesús sanó solo con su palabra. Pero en otras ocasiones, usó actos proféticos que demostraban que era el Hijo del Creador de todo. En Juan 9, se relata que, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús respondió: ni este hombre ni sus padres pecaron, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Debemos hacer las obras del que me envió. Mientras es de día, llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos. Le dijo: ¿Qué hago? Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa olor yo. El hombre fue, se lavó y regresó a casa viendo. Quizás aún no entiendas lo que intento explicar. Así que daré algunos ejemplos de plantas. Sabemos que Dios creó todo lo que existe y que todo fue hecho para su gloria. Entre todo lo creado, hay plantas que fueron creadas para sanar el cuerpo humano y animal, y algunas tienen propiedades para curar enfermedades graves. Muchos de los medicamentos actuales, como la aspirina y la morfina, se derivan de estas plantas. Ahora bien, ¿son las plantas espirituales o materiales? Claramente dirías que son materiales, pues pertenecen al mundo físico que conocemos. Pero, ¿y si te dijera que las plantas comenzaron su existencia en el mundo espiritual? ¿En el mundo?
Al principio de la existencia, no había nada, solo un enorme vacío. Y entonces, de repente, todo fue creado. El Génesis, el mundo físico que conocemos, es el resultado de traer lo espiritual a lo material. Primero existió en el pensamiento de Dios. Y entonces se formó en el mundo mortal. En palabras de Jeremías, antes de formarte en el vientre materno, te conocí, y antes de que nacieras, te consagré yo. Jesús es espíritu hecho carne. Cuando trasladamos lo espiritual al mundo material, es cuando ocurren los milagros. La sal es solo sal hasta que se une a lo espiritual, y en lo espiritual es la bendición purificadora del pacto. Jesús mismo unió lo espiritual con lo físico. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo aplicó al ciego en los ojos. La tierra es solo tierra, claro, pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva es solo saliva, pero también es agua, y el agua fue creada para dar vida. Jesús reconoce esto, y mediante su autoridad, une lo espiritual con lo material para provocar un milagro. Sin embargo, hay un punto clave en esto. En Juan 9, le dijo: Eva, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa "de ha enviado". Así que fue, se lavó y regresó. Ver la acción completó el milagro. La obediencia y la acción producen bendición. Resumen final. La sal se ha utilizado como arma de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento. Representando el pacto entre Dios y David, se utilizaba para purificar ofrendas y condenar lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa lo eterno. Se utiliza para purificar, maldecir y establecer pactos. Su manejo debe ser meticuloso y puro desde su compra, dedicándose a ello y utilizando utensilios nuevos reservados exclusivamente para este fin. Al emplear la sal, el creyente debe consagrarse a Dios y vivir como un verdadero hijo de la fe. La sal se usa en zonas afectadas por maldiciones de brujas, pecado y maldad humana, en lugares donde los espíritus malignos se niegan a abandonarla, orando e intercediendo durante el acto y reprimiendo cualquier espíritu de venganza. Además, se aplica sal para eliminar las maldiciones de corrupción transmitidas de generación en generación, aplicándola sobre el útero y renunciando a cualquier vínculo ancestral. También debe esparcirse sobre los diezmos y ofrendas presentados en el altar, orando por su purificación en el hogar y los lugares consagrados. Se esparce sal para afirmar que están protegidos por la gracia divina y que ninguna entidad maligna, ni hechizo, tiene poder sobre ellos. En las culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de no traicionar ni dañar, estableciendo un vínculo de confianza y lealtad eterna. Sin embargo, la sal no surtirá efecto sin fe y compromiso con Dios. Advertencia final. ¿Has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés hacer en Números 21? Tras salir del monte Hor camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, el pueblo se desanimó y habló en contra de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? No hay pan ni agua, y aborrecemos esta miserable comida. Entonces Jehová envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, que los mordieron. Muchos israelitas murieron. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: pecamos al hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite las serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Jehová le dijo: haz una serpiente ardiente y colócala en un asta. Cualquiera que sea mordido podrá mirarla y vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colgó en un asta. Siempre que alguien era mordido y miraba la serpiente de bronce, vivía. Dios fue misericordioso con su pueblo, proporcionando un instrumento visible para que los israelitas pudieran mirarla y salvarse del veneno. Pero la historia no termina ahí. Posteriormente, el pueblo de Dios volvió a corromperse. En Reyes 18, el rey quitó los lugares altos, destrozó las piedras sagradas, cortó los postes de acera y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Pues hasta entonces, los israelitas le habían quemado incienso, y le habían quemado incienso, llamado Nehustán. El rey Ezequías destruyó la serpiente, porque el pueblo de Israel olvidó que el milagro provenía de Dios y no de una estatua. Lo mismo ocurre con la sal. Debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios, no reverenciada ni usada a la ligera. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sé correcto.
Sé un siervo fiel y no cometas el mismo error que los israelitas. Usa las herramientas de Dios correctamente y siempre tendrás el favor de tu Padre Celestial. Bendito seas. Las bendiciones no residen en las quejas, el duelo ni la autocompasión. Eres un guerrero en tiempos de guerra y el único objetivo es seguir adelante. No hay vuelta atrás. Un cristiano nunca retrocede. Un cristiano es fiel a su Dios en las buenas y en las malas. La fe nunca debe decaer si eres cristiano y vives de forma sobrenatural. Si el poder espiritual de la sal en la Biblia te ha impresionado, imagina el video que aparece en pantalla. Haz clic y descubre lo que dice la Biblia sobre los tatuajes. Deja tu opinión sobre el video en los comentarios, respetando siempre las opiniones de los demás. Espero que hayan disfrutado del video. Si este contenido les resultó útil, les pido que me apoyen con su suscripción para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con tus familiares y amigos, dale me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayudará a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga.